policía tiene que derivar inmediatamente tu denuncia verbal de agresión física, violencia física, bien, para que el juez tome conocimiento, el juez de paz letrado. Y este juez de paz letrado lo que va a hacer es dar en un plazo muy corto medidas de protección. ¿Cuáles vendrían a ser estas medidas de protección? Dentro de las medidas de protección que ofrece son orden de alejamiento, lugar de acogida para la mujer, bien, por un tiempo, 2 meses, y después volver al hogar, y que exista el orden de alejamiento para que la pareja no vuelva a violentarla, impedimento de comunicaciones, pero también te conceden medidas cautelares. Y una medida cautelar es respecto de los hijos. Entonces, esta ley 30364 concede medidas de protección y medidas cautelares. Y esta medida cautelar es de alimentos para los hijos. El problema que tiene esta ley 30364 es que no analiza el fondo del asunto si realmente ha sido violentada. Entonces, esto vendría a ser, digamos que, un poco el talón de Aquiles que tiene esta ley. Porque, aunque muchas personas realmente requieren de esta ley para tutelar sus intereses, porque realmente son violentadas, hay ciertas personas que la utilizan dándole la vuelta a la norma y aparentar violencia cuando realmente no la hay, para obtener el efecto de la medida cautelar de asignación de alimentos, bien, en el plazo de un día. El juez no analiza si realmente ha habido violencia, toma la declaración de la parte, la declaración policial y nada más. Puede que haya pasado por una pericia física, pero una pericia física no demuestra quién te violentó, solo demuestra que tienes agresiones físicas, nada más. Tengas moretones, arañazos, pero eso no dice quién te lo hizo, solo te dice que tienes arañazos. Lo mismo que la violencia psicológica, no te dice quién te violentó, pero tienes violencia psicológica. Entonces, bajo ese supuesto, se malutiliza o se puede malutilizar esta ley 30364, bien, obteniendo el efecto de la medida cautelar de alimentos en el plazo de un día. Entonces, hay ciertas personas que dan la vuelta a la norma y dicen, ¿quieres obtener una medida cautelar de alimentos en el plazo de un día? Pues haz esto. Indica que tu pareja es agresor, que te maltrata, no te quiere pasar alimentos, pues con mayor razón. Indica que te maltrata, indica que te violenta, y bajo ese supuesto, bien, hagamos ver de que hay una violencia familiar, una violencia contra ti. Evidentemente, eso va a significar que va a haber una orden de alejamiento, va a haber impedimento de comunicación, pero obtienes la medida cautelar en un día. Lo que normalmente comentamos hace un momento, que en un proceso judicial lo obtienes junto con la demanda cuando tú presentes tu medida cautelar temporal sobre el fondo en el plazo de 2 meses como máximo, acá lo vas a obtener en el plazo de un día. Por eso es que repito que muchas personas la necesitan, esta ley 30364, pero otras personas la mal utilizan la norma, bien, dándole vuelta a la norma y aparentando una lesión. El juez de paz letrado lo que va a hacer es concederla, pero no va realmente a analizar si ha habido una agresión, y menos si el agresor es la pareja. Eso ya se verá en otro proceso, porque además de que esta ley de violencia contra la mujer tiene la parte civil de dar medidas de protección y asignación de alimentos, tiene su parte penal, porque ahora se oficia al Ministerio Público para iniciar la investigación penal y ver junto con ello el proceso penal, bien, donde ya se verán si este señor va a tener pena o no privativa de libertad. Bien, entonces es importante hacer esa acotación porque esta directiva y esta ley se han dado este año. Bien, esta ley que tenemos de la violencia contra la mujer no era tan célere. Era, digamos que tardaba un poco más de tiempo, pero ahora se concede en el plazo de un día inmediatamente, dado la convivencia, dada la coyuntura, dado que no podemos salir de nuestro hogar, bien, y tenemos que estar aislados en casa, aumenta la violencia, aumentan los maltratos en ciertos lugares, y bajo esos supuestos tenemos que, para ciertas personas, el gran número de mujeres violentadas, flexibilizar la norma y hacerla mucho más célere.
Entonces, esa es la importancia que tiene esta ley 30364. Bien, hay más indicaciones sobre esta ley, pero esa es la parte importante que tiene que ver con el tema de pensión de alimentos, bien, en relación a la medida cautelar. Bien, entonces, volviendo al tema que nos acoge, tenemos la pensión de alimentos. Como repito, se ve en un proceso sumarísimo. Este proceso debería ser célere, pero no es tan célere. ¿Y por qué no es célere? Pues bueno, hay distintos supuestos. Primero, que hay mucha carga procesal. Segundo, que no hay una buena infraestructura en el Poder Judicial. No tienen un buen sistema de manejo ni gente de trabajo que tenga una buena equipo para trabajar. Bien, tampoco tienen la infraestructura adecuada. Entonces, muchas veces eso hace que los procesos se dilaten o se demoren, ¿no? Entonces, ante este supuesto, pues, se busca tener ahora con esta directiva un proceso muy célere. Bien, y es importante porque repito que volvemos al tercer pleno casatorio. Este tercer pleno casatorio tiene que ver con lo que es el divorcio, pero divorcio no solo es divorcio es divorcio más indemnización, más división de los bienes o liquidación de las sociedades gananciales, más alimentos, más tenencia, más régimen de visita. Bien, entonces, aunque se ve en otra vía, y es correcto que se vea en otra vía, pues en este caso, bien, el tercer pleno casatorio civil, que ve este tema de divorcio, flexibiliza la norma, da facultades tuitivas y tenemos ahora una forma distinta de tutelar ciertos procesos, pero por la naturaleza de la pretensión, porque no es cualquier pretensión. Alimentos es una pretensión que requiere mayor tutela. Es un proceso mucho más simple, pero requiere mayor tutela y mayor celeridad. Tenencia, lo mismo. Filiación, igual. Es decir, el reconocimiento de un hijo no puede demorar. Entonces, tenemos que flexibilizar la norma, dar facultades tuitivas y que el proceso sea menos lento, sea mucho más rápido y además flexible. Entonces, es ahí donde entra a tallar esta directiva 007 del 2020 que se da en junio, ¿bien? Y con esta directiva, repito, simplificamos y se da la virtualidad de este proceso de alimentos, teniendo una mayor celeridad, ¿bien? Y por tanto, damos paso a un proceso que sea más urgente en beneficio de la persona que necesita atención. Y la persona que necesita atención no es la cónyuge, es el hijo que está por nacer, el hijo que ya nació. Todos ellos requieren una mayor atención y tutela. Entonces, podemos preguntarnos, ¿puedo pedir pensión de alimentos del hijo que todavía no ha nacido? Claro que sí. El hijo que está en proyecto de vida, el parto, se puede pedir como parte de la pensión de alimentos. Bien, otro tema importante a tocar es qué significa una pensión de alimentos o qué interviene en la pensión de alimentos. En la pensión de alimentos interviene alimentos, vestimenta, casa, bien, educación. Todo esto implica alimentos, pero alimentos implica también padre y madre que aporten en partes iguales. El padre aporta el 50% de la pensión de alimentos y la madre también debe aportar el otro 50% de la pensión de alimentos. Entonces, cuando la madre dice, tú das 400 soles y no me alcanza para él, es que realmente no es 400, es 800 soles. Entonces, el hijo recibe 800 soles, porque yo tengo que aportar el 50%, 400 soles, y tú tienes que aportar el otro 50%, que son los otros 400 soles. Otro tema importante también es que muchas veces se piensa, bien, que por no tener deudas, o sea, no existe por deudas cárcel. Y esto es correcto, no hay cárcel por deudas. Entonces, si yo soy una persona morosa que no cumple con mis deudas, no existe cárcel por deudas. Pero esta situación se modificó con el tema de la pensión de alimentos. Ahora, al día de hoy, las personas que no cumplen con la pensión de alimentos sí tienen pena privativa de libertad. Bien, entonces estoy comentándoles de manera general, bien, todo lo que implica, bien, y ahora lo vamos a ver paso por paso, lo que es la pensión de alimentos. Bien, entonces, importante tomar en cuenta. Y otro tema importante es de que
muchas veces la pareja, el hombre, dice, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo estabilidad, no tengo bienes. ¿Cuánto entonces debe dar un juez como asignación de alimentos? Primero, tenemos que tomar en cuenta de que una persona que no tiene trabajo no significa que no puede trabajar. Puede trabajar y el sueldo mínimo que uno debe percibir son 1.000 soles. Bajo ese supuesto, bien, lo que se puede pedir de pensión de alimentos es hasta el 60% del sueldo. Lo que normalmente suele dar un juez de una persona que gana un sueldo mínimo son 350 soles. Eso es por lo general, pero no es una regla porque no está establecido, sino por un criterio lógico. Entendemos que si una persona que no tiene capacidad económica no se ha preparado, bueno, al menos percibirá un sueldo mínimo. De ese sueldo mínimo, 350 se dispone, es decir, el 35% se dispone como mínimo, bien, para la pensión de alimentos. Pero no significa que sea lo único, o sea, un criterio que está establecido en la norma. Es un criterio general que suelen establecer. Otro también tema a tomar en cuenta es que depende también el número de los hijos. Puede que tengas 5 hijos con distintas personas. Entonces ya también el criterio a tomar en cuenta es distinto. Porque si tú tienes una sentencia que ordena el pago de una pensión de alimentos y otra persona también te demanda por el pago de pensión de alimentos sobre el mismo sueldo, pues también hay que tomar en cuenta ese criterio para dar o no una cantidad semejante o menor de pensión de alimentos. Bien, temas a tomar en cuenta. Bien, entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a seguir comentando esos temas. Bien, entonces yo les comenté a ustedes que tenemos esta directiva 007, pero esta directiva parte de una regulación. Primero, para el tema de pensión de alimentos, partimos de la regulación que está establecida en la Constitución. Bien, ¿qué significa cuando hablamos de la regulación en la Constitución? Primero, que padre y madre siempre son responsables y por tanto, acá hay la obligación de la estabilidad del hogar, de la unión del hogar, del matrimonio, pero también de las responsabilidades que tienen el padre y la madre sobre los hijos. Entonces, el padre tiene la obligación de educar, de alimentar, de mantener a su hijo hasta que él pueda solventarse por sí mismo. Lo mismo, este tema tiene que ser recíproco. El día que el padre no pueda mantenerse por sí mismo, el hijo tendrá que apoyar económicamente al padre. Respecto del Código Civil, bueno, el Código Civil regula el tema de la pensión de alimentos en el artículo 481 y acá fija, bien, los criterios, bien, para tomar en cuenta en la proporción que deba ser atendida la pensión de alimentos. Indica que ambos padre y madre son obligados a pagar pensión de alimentos. Entonces entendemos 50% padre, 50% madre. Significa también, conforme al 481, que el aporte económico que hace la madre también es la labor doméstica, la labor del hogar. Entonces, la madre puede tener un aporte que vendría a ser lo que ella hace en casa. ¿Eso se considera un aporte? Claro que sí. Bien. Y también es importante tomar en cuenta los ingresos que debe percibir cada persona. Porque muchas veces existen demandas que la madre dice, mi expareja o el papá de mis hijos, con quien no me casé, bien, pero reconoció a mi hijo con quien estuve casado, bien, y el hijo nació dentro del matrimonio, este señor tiene una empresa. Y esta empresa, él era el gerente general. La pregunta es, ¿por qué una persona sea gerente general de una empresa significa que la empresa tiene capacidad económica? ¿Significa que generó riqueza? No. Puede que se haya constituido una empresa y él haya empezado su empresa. Bien, está innovándose. Pero la empresa nunca generó, nunca produjo, nunca dio beneficios y no obtuvo ningún beneficio de esa empresa. Pero bueno, es el gerente general. Decir gerente general no significa tener capacidad económica. Bien, entonces no debe tomarse en cuenta. Pasamos a la siguiente. Ya tenemos lo que dice la Constitución, ya tenemos lo que dice el Código Civil. Bien. Bien, ahora, ¿qué es lo que establece el Código del Niño Adolescente? El artículo 93 del Código del Niño Adolescente establece quiénes tienen que pasar pensión de alimentos. Por lo general es padre y madre,
Pero supongamos que el padre vive en el extranjero, o el padre ha fallecido, o el padre tiene otra familia, ¿bien? Y lamentablemente, pues no aporta o nunca tuvo capacidad económica, pero los abuelos, los padres del padre, tienen dinero. ¿Se podría pedir la pensión de alimentos a los abuelos, a los parientes, a los hermanos mayores o a los colaterales? Claro que sí, porque acá prima el interés superior del niño. Entonces, como prima el interés superior del niño, el Código del Niño Adolescente establece en el artículo 93 que los obligados son padre y madre, pero eso no exime que a falta de padre o de madre no puedan hacerlo los abuelos o los hermanos mayores o incluso los colaterales. Los tíos también pueden pasar pensión de alimentos. Entonces, en este caso, supongamos que el papá está en el extranjero, pero los padres de ese papá, que es irresponsable y a quien por más que le demande, nunca voy a tener una sentencia que lo obliga a pagar porque no tiene bienes, vive en el extranjero, entonces demandaré a los abuelos. Los abuelos tienen capacidad económica, viven aquí en el Perú y también tendrán que ser responsables. Entonces ya no solo se refiere al padre o la madre, sino que también, teniendo en cuenta la protección, también pueden ser los abuelos. Y por una sencilla razón, derecho es pura lógica. ¿Los abuelos no pueden heredar? Sí. Supongamos que el hijo, bien, el hijo del abuelo, bien, fallece. El abuelo sigue vivo, pero su hijo fallece. Y este señor que falleció no tuvo hijos ni tuvo cónyuge. ¿Quién hereda? Hereda el abuelo, hereda a su padre. Entonces, ante este supuesto, él va a heredar. Entonces, ¿por qué no puede haber una reciprocidad? Lo mismo podría ser el caso. Entonces, así como los hijos heredan, la cónyuge hereda, el ascendiente también hereda. Entonces, también deben ser responsables cuando tengamos un menor que requiere atención conforme al artículo 93. Los padres pasan alimentos a los hijos, pero tarde o temprano también los hijos van a pasar alimentos a los padres, el día que también lo requieran y lo demanden. Lo mismo podemos decir del Código Procesal Civil. Sigue hablando sobre el proceso de alimentos y el artículo 566A nos dice que tenemos un proceso que si la parte alimentista no cumple con la sentencia que queda firme y ordena el pago de la pensión de alimentos, pues en estos casos, ¿qué hacemos? Hemos dicho que no tenemos cárcel por deudas en un proceso donde existen obligaciones dinerarias, pero respecto al proceso de alimentos se modifica la norma y dado nuestra realidad social, ahora sí hay cárcel por no pagar pensión de alimentos. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya tenemos la sentencia y es una sentencia firme que ordena el pago de la pensión de alimentos? Además de que sabemos que tenemos los devengados que tiene que pagar desde que se admite a trámite la demanda, ahora también, si no cumple con el pago, presentaremos un escrito requiriendo el pago, bien, y si no paga, lo que voy a hacer es oficiar a la SBS, a la Infocor y a la Redam. Entonces, notifico a la Redam, Infocor y SBS para que se le incluya como moroso. Entonces, el juez le va a advertir, la demandante ha presentado un escrito y ese escrito dice que si no pagas lo que debes, vas a estar en Infocor, en SBS y en la Redam, es decir, en la lista de morosos del Poder Judicial, lo cual te impide participar como candidato, bien, en temas públicos, lo cual también te impide de pedir un préstamo ante una entidad financiera porque no vas a poder ser sujeto de créditos. Entonces, o pagas o voy a tener que inscribirte en la Redam, SBS o Infocor. Pero no es que tú dejes de pagar un mes. Con que tú dejes de pagar 2 meses y medio alternativos o consecutivos por falta de pago o total o parcial, ya a partir de ese momento tengo que presentar mi escrito. Entonces, son 2 meses y medio, alternativos o consecutivos, por falta de pago total o falta de pago parcial. Eso es importante, porque ese es el plazo que se computa
bien, para poder presentar ese escrito. Ahora, también, una vez que tú tengas la sentencia ordenará una cuenta de banco en el Banco de la Nación, lo cual antes no te requerían una cuenta de banco en el Banco de la Nación, sino tu cuenta de banco. Ahora tiene que ser a través del Banco de la Nación que se hagan los depósitos. Si aún así, estableciendo el Código Procesal Civil, que de no cumplirse el pago, te inscribimos en la REDAM y aún así sigues sin cumplir, lo que voy a hacer es oficiar al Ministerio Público para que se inicie la investigación penal. No es que tú vas a demandar en la vía penal, sino que tú oficias al Ministerio Público. Tú presentas un escrito, un oficio, indicando este señor no cumple y el Ministerio Público actúa tutelando tus intereses. Y ellos van a ser quienes van a presentar la demanda en la vía penal y este señor va a tener que tener una una opción privativa de libertad. Bien, entonces ya tendrá su pena privativa de libertad. Pero repito, es cuando tú dejas de pagar los 2 meses y medios consecutivos o alternativos por falta de pagos parciales o totales. Y ahí se suman la deuda más todos los devengados. Bien, entonces, importante tomar en cuenta. Pasamos a la siguiente. Bien, ahora, también es importante tener en cuenta la resolución administrativa 332 del 2018. ¿Por qué? Porque antes tú demandabas la filiación y después tenías que demandar alimentos. ¿Qué significa filiación? Filiación significa reconocimiento de paternidad. Este tema de la filiación también ha tenido una modificación importante. Y lo comento de manera ligera. ¿Qué significa en este caso la demanda de filiación? Antes la demanda de filiación, lo que ocurría o lo que significaba era pedir el reconocimiento de la paternidad. Se decía que una persona era el padre y él tenía que intervenir en el proceso judicial, pero no se le podía obligar a reconocer al hijo, ni tampoco obligarlo a hacerse una prueba de paternidad. Entonces, la única prueba viable de paternidad es la prueba de ADN. Si te demando y tú reconoces al hijo, perfecto. Pero si te demando y tú no reconoces al hijo, no contestas la demanda o contestándolo lo niegas y pidiéndote que te hagas la prueba de ADN, no podía obligarte, el proceso se estancaba. Entonces, era muy difícil. Al día de hoy, lo que tenemos con la filiación es de que si el señor a quien se demanda y tiene la carga de la prueba, porque él es el que tiene que probar, la cónyuge no puede probar, bueno, la cónyuge no, la pareja, ella declara y él prueba. Entonces la carga de la prueba la tiene él. El Poder Judicial traslada la demanda. Una vez que la admite a trámite, la traslada y lo notifica. Él debe contestar la demanda. Si está rebelde, bien, se prosigue con el proceso en su rebeldía. Si contesta la demanda y niega la paternidad, el juez le da un plazo de 10 días para que obligatoriamente él se haga la prueba de ADN. Y si no se hace la prueba de ADN, en este caso, automáticamente se le declara padre. Entonces, este es un avance, porque ya no esperamos a que él se haga la prueba de ADN, sino que si no se la hace, se le va a declarar padre del menor. Bien, entonces, supongamos, él puede decir, yo no tomé conocimiento de la demanda, me llegó a mi domicilio, pero no me notificaron. O sea, llegó a domicilio, lo recibió mis hermanos y yo no tuve conocimiento de esta demanda. ¿Podré, en ese caso, hacer algo al respecto? Ya no, porque estás debidamente notificado. Entonces, como estás debidamente notificado, bien, y el notificador fue a tu domicilio, dejó la notificación, la firmaron, se recepcionó, pero como vieron el escrito, no te lo mostraron. Igual, tú dirás, oye, bueno, pero yo nunca lo recibí, pero no es responsabilidad del juzgado, tampoco es responsabilidad de la pareja, y menos del hijo. En tu propio domicilio no te notificaron. Entonces, en este caso, tú eres responsable. El juez ordena con la resolución que se te declare el padre y, por tanto, ahora el hijo tiene una identidad. Pero estas son las modificaciones que se hicieron sobre la filiación y lo cual me parece estupendo. Pero repito que con esta resolución administrativa 332, esto lo que hace es ahora ver filiación más alimentos. Y normalmente ambas pretensiones son
pretensiones principales. La filiación es una pretensión principal y la demanda de alimentos es una pretensión principal. Por eso es que no podían verse como dos pretensiones juntas. Pero con esta resolución administrativa tienes la pretensión principal, que es filiación, y la pretensión accesoria por una acumulación objetiva originaria, pretensión accesoria que vendría a ser la pretensión de alimentos. ¿Por qué? Porque sigue la suerte de la principal. Si se reconoce al señor como padre del hijo, ahora veremos como una pretensión accesoria lo que es la pensión de alimentos. Pretensión accesoria sigue la suerte del principal. Y además, también es importante el Código Civil, que nos habla y también ha hecho muchas modificaciones este año, conforme este y el año anterior, conforme al artículo 44 y 45 del Código Civil. Este artículo 44 y 45 ha tenido muchas modificaciones, pero nos habla de la capacidad para ser parte. Normalmente los menores de edad no pueden ser parte en un proceso porque no tienen capacidad de obrar. Bien, no pueden de presentar una demanda. Siendo así, normalmente hay que ser mayor de edad. Sin embargo, hay ciertas facultades que se dan a los menores. En el caso de la pensión de alimentos, la menor que tiene 14 años y sale embarazada, ella va a poder demandar la demanda de alimentos, tenencia, régimen de visitas o filiación. ¿Por qué? Porque hay un interés superior que debe ser tutelado, el niño, el adolescente. Entonces, ante estos supuestos, ella va a poder demandar lo que es esta pensión de alimentos, aún siendo menor de edad. Bien, entonces han habido varias modificaciones importantes, por eso es que es importante estar actualizado. Bien, pasamos a la siguiente. Ahora, es importante acotar ciertos temas. Primero, el derecho de alimentos es personal. Nace con la persona y termina con la persona. Yo no puedo ceder mi derecho de alimentos, ni tampoco se transmite como por herencia o por el paso del tiempo, sino que está ligado a la misma persona. Por tanto, se dará en función de la necesidad y la relación parental. Es evidente que si el hijo no está reconocido, no puedo demandar pensión de alimentos. ¿Qué tendré que demandar previamente? La filiación. Y como pretensión accesoria, alimentos. Pero si no está reconocido, no puedo demandar directamente alimentos. ¿Quiénes reciben alimentos? Los hijos dentro del matrimonio, los hijos fuera del matrimonio, que son reconocidos, y aquellos hijos adoptados, porque tienen los mismos derechos que los demás, porque son reconocidos. Bien, pero este derecho solo está ligado con la persona, entonces no se puede ceder a otro. ¿La cónyuge tiene derecho a alimentos? Sí. ¿Pero por qué la cónyuge tendrá derecho a alimentos? Dependiendo de las circunstancias. Supongamos, y yo les comenté inicialmente, que es importante el tercer pleno casatorio. ¿Por qué la cónyuge puede tener derecho a alimentos? Porque cuando tú demandas en un divorcio, el divorcio por causal, también se demanda indemnización. Bien, pero ¿cuándo hay indemnización y cuándo hay alimentos? Cuando ella es la persona que se vio afectada. Ejemplo, ella se dedicó al hogar, no creció profesionalmente dedicándose a su casa, a su familia, y él estudió, se dedicó a trabajar y creció profesionalmente. Ella no lo hizo, ella lo apoyó y ella se dedicó a la casa y a la familia. Él con el tiempo se va, rehace su vida y ella ya tiene 50, 60 años y no tiene las mismas fuerzas que una persona de 20, 30, 40 para poder generar riqueza. Ya tiene 60 años. En este caso, ¿tendrá derecho a una pensión de alimentos? Por supuesto que sí. Todo depende de las circunstancias. ¿Tiene derecho a indemnización? Por supuesto que sí. Si hablamos de un divorcio sanción, por supuesto que tiene derecho a una indemnización. Entonces, los alimentos los reciben los hijos y también puede darse el caso también que los reciba la cónyuge. Bien. O incluso la que no es cónyuge tiene derecho a indemnización a alimentos. Ejemplo, una persona convive con otra 20 años. 20, 30 años de su vida convive con alguien.
Y como no están casados, este señor tarde o temprano, que él fue quien compró los bienes dentro de toda esa convivencia que tuvieron, y este señor lo que hace es rehace su vida, la bota de su vida esta señora, y se casa con otra persona. ¿Cómo queda esta persona? Queda en nada. La pregunta es, ¿ella podría hacer algo? Claro que sí. Tiene que ser la demanda de unión de hecho. Esta demanda de unión de hecho tendrá que probar que ella estuvo conviviendo 2 años continuos, ¿bien? Y toda esa convivencia que se ha dado al menos 2 años y de ahí en adelante hasta lo que convivieron y él rehecho su vida, significa que todo ese lapso de tiempo ella tiene derecho a los bienes de ambos. Pero los bienes los compró él. Están inscritos en registros públicos y hay una escritura pública que están solo a nombre de él. Claro, pero ella demanda la unión de hecho y va a demostrar que ella, todo ese tiempo que adquirió los bienes, ella convivió con él. Por tanto, tendrá que demostrar que al menos ha convivido 2 años. Bien, como mínimo para la demanda de unión de hecho. Pero si convivió 30 años, mucho mejor. Todo el lapso de tiempo de los 30 años y los bienes que se adquirieron dentro de ese lapso de tiempo, si ella demuestra que tiene derecho al haber convivido con él, tendrá derecho a los bienes. Pero no solo ello, tiene derecho también a una pensión de alimentos y a una indemnización por los daños y perjuicios. Entonces, prácticamente va a tener los mismos derechos que una cónyuge. Bien, pasamos a la siguiente. Ya hemos visto el derecho de alimentos, que sabemos que es personal. Otro tema importante es que es irrenunciable. No podemos renunciar a la pensión de alimentos. Bien, no existe la renuncia a ello. Bien, tampoco podemos entender que va a ser eterna. La pensión de alimentos no es para toda la vida. Supongamos el caso de esta misma señora que recibe una pensión de alimentos porque su pareja le engañó, pero rehace su vida, se vuelve a casar. ¿Tendría que seguir recibiendo pensión de alimentos? No. Supongamos que el hijo tiene 18 años y se casa. ¿Tiene derecho a recibir pensión de alimentos? No, porque ya se independizó, se emancipó, ya está casado y ha rehecho su vida. Supongamos que sigue estudiando y es el eterno estudiante que tiene 35 años y está estudiando. ¿Tiene derecho a pensión de alimentos? Tampoco. ¿Hasta qué edad los hijos pueden recibir pensión de alimentos? Hasta los 26 años, con la condición de que estudien y tengan notas aprobatorias. Supongamos que ustedes me digan, bueno, pero ¿y si no está estudiando, pero va a estudiar? No puede. Tiene que estar estudiando. Bien, entonces con la condición que esté estudiando, tiene derecho a pedir alimentos. Entonces el medio probatorio para pedir alimentos es estar cursando la carrera o una institución, un instituto en algún lugar. Bien, entonces es importante que este derecho es irrenunciable, pero tampoco es para toda la vida. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, otro tema importante es que el derecho a alimentos es recíproco. ¿Y por qué es recíproco? Bueno, por sentido lógico, porque así como los hijos tienen que pasar, los padres pasan alimentos a los hijos, alguna vez también los hijos pasarán alimentos a los padres. Yo le paso alimentos a mis hijos, pero ya estoy en mi etapa de vejez y requiero de alimentos porque no tengo una pensión, no tengo dinero, no tengo capacidad económica y requiero de la tutela de alimentos. Lo demandaré y podré pedir pensión de alimentos. El hijo tiene capacidad económica y él lo demanda. Y sin embargo, no quiere pasar alimentos, sabiendo que el padre lo cuidó, sabiendo que el padre le dio vestimenta, le dio educación, le dio un techo, lo corrigió y el hijo no quiere pasar alimentos. ¿Algo puede hacer el padre contra él? Bueno, primero la demanda y evidentemente va a conseguir la pensión de alimentos. Pero segundo, ante la negativa del hijo de no pasar alimentos y ocultar sus bienes de manera dolosa, el padre puede, sobre los bienes que él tiene, declarar al hijo indigno o desheredado. ¿Qué significa? Que como tú no me pasas alimentos a mí, yo te quito de mi herencia. Entonces tendrá que pedir la desheredación o la indignidad. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque en realidad el tema de los procesos judiciales, el derecho, tiene relación con todo tiene relación.
Y como vemos, estamos hablando de alimentos, pero también hablamos ahorita de herencia. Y hablamos de la desheredación o indignidad. Y hablamos de la herencia recíproca, del hijo hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Ahora también es importante tomar en cuenta si la tenencia, si también podemos tener un tema de tenencia. Es evidente que cuando los padres tienen la patria potestad y hay una separación entre padre y madre, alguien va a tener la tenencia y el otro tiene el régimen de visita. El padre se separa de la mamá, la madre se queda con los hijos y ella tendrá la tenencia, pero ambos tienen la patria potestad. La pregunta es, ¿los abuelos pueden pedir la tenencia de los hijos o de los nietos? Claro que sí. Salió en el 2018 un pleno casatorio distrital que justamente hace referencia, y bueno, fue materia de una entrevista también en el noticiero, en la cual participé, y justamente había una señora que pedía lo que era la tenencia. Y esta era una abuela. La madre de los hijos no era una persona idónea. El padre vivía en el extranjero. Y los hijos vivían en Perú, la abuela en Perú y la madre en Perú. Entonces, ella pedía la tenencia. ¿Qué haces para pedir tenencia? Primero, declarar que la madre o el padre no son personas idóneas, no se dedican a los hijos, tienen una vida desordenada y tú le puedes dar una mejor calidad de vida. Hay varios factores, en realidad. No solo es eso, también la capacidad económica. Supongamos que el padre tiene una capacidad económica muy escasa y la madre tiene una mejor capacidad económica. Se entiende que con quien tenga mejor capacidad económica le dará una mejor calidad de vida. Entonces, en este caso, si la abuela pide ello, la abuela tendrá la tenencia y quienes tendrán que pasar la pensión de alimentos son los padres a la abuela para tutelar los intereses de los hijos. Bien, entonces el derecho alimentario es recíproco. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, otro tema importante es que no se puede embargar el tema de alimentos. Y es que es evidente, o sea, los alimentos no son materias embargables. Ni el derecho ni la pensión pueden ser embargados. ¿A qué me refiero con ello? Me refiero a que puede que el padre sea deudor y como es deudor, pues en este caso, las deudas que él tiene van a afectar sus bienes. Pero supongamos que ya parte de su sueldo está destinado a pagar la pensión de alimentos. Los sueldos son embargables, pero si el sueldo ya está destinado a pagar la pensión de alimentos, entonces es inembargable. Hay varios bienes que no se pueden embargar. Primero, los bienes del Estado, no se puede embargar el Estado. Segundo, cuando uno da un bien en patrimonio familiar, tampoco puede ser embargado. Y esto también a veces es mal usado por la norma, o como les dije en el caso de la ley 30364, se le da la vuelta a la norma. ¿A qué me refiero? Yo soy el gerente de una empresa. La empresa, aunque sea una sociedad, es una sociedad con responsabilidad ilimitada. Significa que pueden afectar mi patrimonio personal. Entonces, como pueden afectar mi patrimonio y sabiendo que la empresa tiene deudas, yo lo que voy a hacer es ocultar mis bienes para que no me cobren. Una forma de que no me cobren los acreedores a esta empresa es yo vender mis bienes. Pero corro el riesgo que al vender bienes, la tercera persona después no me lo devuelva. Siempre hay un riesgo. Otra forma para yo seguir manteniendo los bienes es darlo en patrimonio familiar. ¿Qué significa? Yo te lo doy a ti, que eres mi madre, mi hermano, mi tío, porque tú no tienes una casa. Y para cuidarte y tutelarte, hacemos un documento por escritura pública y se inscribe en registros públicos el patrimonio familiar. Es decir, la ayuda que yo te doy a que tú tengas una vivienda porque no tienes capacidad para ello. Entonces, es inembargable. Entonces, repito, se le da la vuelta a la norma. Sabiendo que me van a cobrar, yo me preparo
y preveo esta situación y lo que hago es entregar el bien como patrimonio para una tercera persona que es un familiar y de esa manera evito que me cobren. Entonces, no pierdo la propiedad, la doy en patrimonio familiar y ese tercero, el hermano, el padre, el tío, va a tenerlo el bien, pero sigue siendo mío. ¿Bien? Entonces, no es embargable. Entonces, como ven, hay varios supuestos que no son embargables. Y también dentro de ello, la asignación de alimentos. Si ya se dispuso un monto por producción de alimentos, no puede ser embargado. ¿Bien? Pasamos a la siguiente. Otro tema importante es que el derecho de alimentos también es revisable. Esto significa que tú vas a tener una sentencia que adquiere la calidad de cosa juzgada. Cuando tú tienes la sentencia de alimentos, adquieres una calidad de cosa juzgada. Ya tienes una sentencia firme, inmutable, inapelable, y esta sentencia no se va a modificar, porque esa es la condición de la cosa juzgada. Sin embargo, hay ciertas sentencias que tienen calidad de cosa juzgada que tienen una excepción. Dentro de ellos, la pensión de alimentos. ¿Y a qué me refiero? Me refiero que aunque tengamos una sentencia que ordene el pago de alimentos, podemos tener o demandar posteriormente ante otro juez teniendo una copia legalizada de esa sentencia pidiendo el aumento de la pensión de alimentos, la reducción de la pensión de alimentos o la cancelación de la pensión de alimentos. ¿Y esto por qué? Porque aunque tiene cosa juzgada, es una sentencia de cosa juzgada formal. Y la cosa juzgada formal, ante ciertos supuestos, permite excepciones. Alimentos, tenencia, régimen de visitas. Bien, entonces podemos demandar ahora el aumento, ahora la reducción o la cancelación. El hijo ya es mayor de edad y se casó. Entonces no es que automáticamente se cancele la pensión de alimentos, sino que en este caso la pensión de alimentos tengo que pedirle al juez que no continúe porque ya está casado. El hijo tiene 28 años y no se ha casado, ya finaliza mi deber de darle educación a los 26 y por tanto pido la cancelación de la pensión de alimentos. El hijo tenía 2 años y recibía una pensión, ahora tiene 10 y tiene más necesidad. Entonces pido el aumento. Y con respecto a la reducción, también es un tema importante porque ha sido modificado hace 2 años. En la reducción de la pensión de alimentos, yo puedo pedir, bien, que se reduzca la pensión de alimentos. Pero ¿qué dice el Código Procesal Civil? El Código dice que cuando tú demandas la reducción, tú tienes que estar al día de los pagos. Entonces tendré que haber pagado todos los devengados más los montos mensuales. Y con ello recién poder pedir que se reduzca la pensión de alimentos. Sin embargo, este criterio que sigue el Código Procesal Civil ya fue modificado. Y fue modificado porque volvemos al pleno casatorio del tercero. Facultades tuitivas, flexibilidad de la norma. Entonces, lo que tenemos ahora es un proceso que permite que, aunque tú no estés al día en tus pagos, puedas, en este caso, permite en este caso que se reduzca la pensión de alimentos. ¿Pero por qué? Porque no tengo capacidad económica. El padre que estaba de gerente en una empresa que tenía capacidad económica y ganaba 15.000 soles, ahora gana 5.000 soles. Entonces, el monto de pensión que pagaba ya no puede pagarlo. Entonces, por tal razón, pido que se me reduzca la pensión. No estoy al día, no puedo pagar, pero bajo el pleno casatorio distrital y bajo la necesidad que quiero seguir cumpliendo, pero que sea una pensión acorde a mi realidad, sea usted, señor juez razonable, en dar una pensión correcta a mi realidad. Bien, entonces en estos casos sí se puede pedir la reducción, aún no estando al día de los pagos en la pensión de alimentos. Bien, pasamos al siguiente. Bien, ahora, ¿qué importancia tiene esta directiva 007? Primero, no solo la directiva ha hecho modificaciones, sino que ya teníamos modificaciones anteriores que han venido dando a colación, entre ellas las que les comenté. Les comenté que nosotros tenemos ahora pena de cárcel, tenemos también lo que es
oficiar lo que es a la Redam, la SBS y la Infocor, pero además de ello, también teníamos modelos de formularios para presentar demandas. Entonces, lo que normalmente se presentaba en la demanda escrita por un abogado, pues en este caso ya no va a ser escrita. Puede ser por formulario o puede ser verbal. O incluso, que ya también fue modificado anteriormente, no se requiere de un abogado. Puede la propia persona afectada pedir sin pagar tasa judicial, sin requerir de un abogado y la firma del letrado, presentar su demanda de alimentos. Entonces, han habido varias modificaciones. Para empezar, el 130 del Código Procesal Civil ordena que se respete lo que es la formalidad en una presentación de una demanda. Como principio procesal hay que ser formalistas. Entonces, se requiere por lo general la demanda en físico. Bien, y la presentación de la misma cumpliendo el 424, 423 del Código Procesal Civil. Pero en estos casos no se requieren o se va a flexibilizar no solo por la Directiva 007, sino por ya actuaciones anteriores que han venido a flexibilizar este tema. No se requiere abogado, no se requiere tasa judicial y se puede presentar la demanda por la misma persona, incluso de manera verbal. Bien, entonces, esto es importante porque ahora la propia persona puede actuar por su propia cuenta. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, ahora, asimismo, también es importante que, y un cambio importante que trae esta directiva 007, es que así la demanda esté mal hecha, se va a admitir a trámite. Y esto es importante. Recuerden, tercer pleno casatorio, flexibilidad de la norma, facultades tuitivas. Y en este caso, el Código del Niño Adolescente, conforme al 165, establece que el juez tiene que calificar su demanda, pero que al admitirla, así sea inadmisible, el juez va a admitir a trámite esta demanda. Y esto en función de las facultades que tiene el 426. Porque en este caso, normalmente, cuando tú tienes un error en tu demanda, debe ser subsanada. Yo presento mi demanda. No se va a notificar al demandado hasta que se admite a trámite la demanda. Pero si no se admite a trámite, me tienen que volver a notificar a mí como demandante, indicándome que está siendo declarada inadmisible, que subsane los defectos y corrige el error y con ello se admitirá a trámite. Pero con ello ya perdí 2 meses. Entonces, en este caso, se flexibiliza la norma, el 426 o 427, es decir, se flexibiliza y el juez, en el plazo no mayor de 10 días, bien, va a ordenar que se subsane, pero igual admite. Entonces, dentro del admisorio, dentro de un plazo de 10 días, va a ordenar que tú subsanes, pero igual te admitió la demanda. Este es un cambio importante que tiene esta directiva 007. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, ya tenemos la demanda. Ya se admitió a trámite, aunque sea declarada inadmisible. Sabemos que tenemos un plazo de 10 días. Bien, y como les comenté, normalmente esto no ocurría. Normalmente te declaraban inadmisible, te corrían traslado a ti, demandante, subsanabas y con la subsanación se volvía a emitir otra resolución que declaraba admitida a trámite la demanda. Y recién ahí notificaban al demandado, lo proveían y él tomaba conocimiento de la misma. Ahora lo que se hace es que se da un gran paso. Como les comenté, ya en estos 10 días te van a indicar que subsanes, pero asimismo en estos 10 días también se van a indicar cuál es la fecha para la audiencia única. Entonces, ya tienes desde que se admite la demanda, bien, 10 días para indicar la fecha de la audiencia única. Entonces, es muy rápido. El juez tiene 10 días para fijar fecha para la audiencia única. Y la fecha de la audiencia única tiene que ser en ese margen de 10 días, bien, que no pueden superar. ¿Y por qué es importante? Porque tenemos un tema que tiene que ser tutelado, un niño que requiere mayor tutela y, por tanto, recuerden que también el proceso sumarísimo tiene una estructura distinta al proceso abreviado y de conocimiento. El proceso sumarísimo, su estructura es
de concentración de actos procesales. Tienes la demanda, tienes la contestación a la demanda y tienes la audiencia única. Esta audiencia única concentra todos los actos procesales que por lo general se ven uno por uno en las otras vías, abreviada de conocimiento. Entonces, el saneamiento, las excepciones, las tachas, las oposiciones, las defensas previas, la reconvención, la conciliación, fijación de puntos controvertidos, audiencia de pruebas y alegatos finales, todo ello se ve en una audiencia única. Bien, pero repito, se admite a trámite, si se subsana, se indica que se debe subsanar, pero igual se fija fecha para la audiencia a los 10 días. Entonces, este es un factor importante porque el juez va a ser mucho más célere, va a ser una persona más intuitiva, bien, va a flexibilizar la norma, lo cual no ocurría anteriormente, y evidentemente también la carga probatoria le corresponde a las partes. Pero también el juez es importante tener en cuenta que en un proceso de alimentos no requiere gran actividad probatoria. Y esto también es evidente. La madre no va a poder demostrar a ciencia cierta cuánto gana el padre. Bien, va a poder indicar lo que sabe, pero no todo. Entonces, lo que ella pueda demostrar, demostrará. Pero el juez va a poder actuar de oficio, bien, solicitando medios probatorios al hombre, a la pareja, al demandado, para que demuestre efectivamente, pues, si es que él gana tanto, cuánto es lo que percibe, pero por respecto de la madre no requiere una mayor actuación. ¿Bien? Entonces, se admite a trámite, se subsana y entre ese lapso de 10 días que se subsana, se fija la fecha para la audiencia única. Bien, pasemos para la siguiente. Bien, como vemos, tenemos la demanda, pero la demanda normalmente tiene que ser notificada al demandado en físico. Esto significa, y normalmente en el primer escrito que se notifica al demandado, siempre es en físico. Bien, aunque tú tengas una casilla electrónica, que cada vez más en todas las cortes se está utilizando la casilla electrónica con el SINOE, esta casilla electrónica que hace mucho más célere los procesos judiciales, funcionan después que estás notificado en físico. Recién a partir de ahí que tú tomas conocimiento de la demanda y el notificador presencialmente te dejes escrito en tu domicilio, tú contestas la demanda e indicas cuál es tu casilla electrónica. Y a partir de ahí te van a notificar al SINOE, que es el Sistema de Notificación Electrónica del Poder Judicial. Que ahora el SINOE no solo tiene notificación, sino también ahora se presentan demandas o también se presentan escritos ante la OCMA. Bien, pero también lo que hace este SINOE, repito, es notificarte de manera virtual, por correo electrónico. Sin embargo, acá hay otra modificación. En caso, bien, excepcional, podemos también notificar al día de hoy sobre todos estos procesos que requieren más necesidad de urgencia de tutelar por WhatsApp o por correo electrónico. Y con ello ya estamos dando válido, bien, que este señor está debidamente notificado. Pero esto es algo excepcional. Lo normal es que notifiquen el domicilio. Y si no, pues se notifica por WhatsApp o por correo electrónico. Bien, pasamos al siguiente. Ahora, ya tenemos la demanda. Se admitió a trámite. Aunque no deba ser admitida porque está inadmisible, se admite. En el plazo de los 10 días se fija fecha para la audiencia única, pero también se subsana el escrito, bien, que declaró inadmisible la demanda. Bien, sabemos que se notifica al demandado. El demandado se le notifica en su domicilio y si no, por WhatsApp o por correo electrónico. Pero ahora que está debidamente notificado, él tiene que contestar la demanda. Acá se le va a pedir que haga una declaración jurada, una declaración de verdad de lo que él percibe, porque tampoco no podemos saber cuánto percibe exactamente una persona. Puede que tú tengas bienes, pero tus bienes los has puesto a nombre de terceras personas, que es lo que suelen hacer los estaferros. Entonces, estas personas no tienen bienes realmente, o aparentemente no tienen bienes. ¿Qué haces en estos casos? Si el bien está inscrito a nombre de una tercera persona, no podemos considerar que sea de él, salvo que se pueda probar ello. Y en este caso, pues, tendremos que demandar la nulidad o anulabilidad de ese acto jurídico. Pero, en este caso, se pide con la contestación que declare sus bienes, una declaración jurada, porque en el caso que se descubran más bienes,
pues obviamente, pues esa declaración servirá como documento de que has mentido la verdad. Bien, y por tanto es importante la declaración con sus firmas legalizadas. Bien, en este caso el juez tiene que ser razonable porque es importante que el juez tome en cuenta lo que diga la demandante, tome en cuenta lo que diga el demandado y con ello pues establezca un monto correcto. Por lo general, no suele haber montos de pensión de alimentos superiores a 2.000 soles. Es muy raro. No suele haber ello. Bien, por lo general. Y por lo general lo mínimo suele ser 350 soles. Bien, pero todo ello se va a llevar a cabo en una audiencia de pruebas, salvo que el demandado esté rebelde. Porque si el demandado, estando debidamente notificado, está rebelde, él es responsable. Y por tanto, aunque la madre no tiene cómo probar realmente cuánto gana él, pero solicita una pensión de alimentos, el juez va a tomar en cuenta lo que dice solo ella. Presunción de verdad, bien, apariencia del derecho, porque la rebeldía, bien, aunque la demandante tiene la carga de la prueba, da una presunción de verdad de lo que ella dice. Entonces, la rebeldía se da cuando él negligentemente, si estando debidamente notificado, no se presenta sabiendo que debía haber actuado. Entonces, igual, bajo el principio de razonabilidad, el juez tiene que tutelar los intereses. Pero si este demandado no se presenta y está rebelde, utilizaremos y continuaremos el proceso declarándolo rebelde con la declaración de la madre. Bien, continuamos a la siguiente. Bien, ya hemos dicho de la demanda, del admisorio, de que se subsana dentro del admisorio y los 10 días, y que se fija fecha para audiencia única también a los 10 días, desde que se admite a trámite la demanda. Hemos dicho que el demandado tiene que contestar y que el juez tiene que ser razonable, pero que si está en rebeldía hay presunción de verdad de lo que dice la madre. Bien, y que también ahora tenemos la declaración de verdad de lo que diga él, una declaración jurada. Pero en esta audiencia única es importante tomar en cuenta que hay que ser muy expeditivos. Acá se concentran actos procesales, como les comenté, y es importante en esta audiencia única la oralidad, porque el día de hoy va a ser de manera virtual. Entonces, los que litigamos actuamos a través de la cámara. Entonces, nos vemos con el juez y con la otra parte en una reunión de conferencia, bien, y con ello, pues, llegamos a solucionar nuestro conflicto. ¿Puede que exista una conciliación dentro del proceso? Claro que sí, porque una etapa del proceso, un acto procesal, es una conciliación dentro del proceso. ¿Puede que exista una conciliación fuera del proceso y yo presente mi conciliación en el proceso judicial? Sí. El demandante y la demandada, aún teniendo un proceso judicial, conciliaron fuera. Y eso lo presentan al juez y el juez toma en cuenta la conciliación y da por concluido el proceso. Pero la conciliación, repito, también puede ser intraprocesal, y lo cual las partes, si tienen una intención amical de solucionar, le pidieron al juez. Si el juez ve la intención de las partes de poder solucionar conflictos de intereses, también lo propondrá a las partes. Entonces también el juez puede decirle a las partes si deben conciliar o si quieren conciliar. Bien, pero sí llevarán a cabo toda la concentración de actos procesales. Entonces, los medios probatorios, la actuación del demandado que está en rebeldía, la posible conciliación, la oralidad en los medios probatorios y en la audiencia de pruebas y la actuación de las mismas partes o con sus abogados son la parte más importante y la parte activa que hay del proceso. Por lo general, todo se resuelve en un único día, que es audiencia única. Bien, pero nada impide, en el peor de los casos, que se amplíe el plazo y llevarlo a cabo en otra fecha, que no puede ser superior a 2 días como máximo. Pero, como repito, por lo general, siempre suele resolverse en el mismo día en esa audiencia única. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, ahora, temas a tomar en cuenta y lo cual es importante. Se puede pedir la participación de los hijos. En esta audiencia única, y lo cual ha sido criticado también esta directiva 007 del 2020, es que se permite, y bueno, ya se permitía en realidad en los procesos judiciales, sobre todo en el caso de la tenencia,
la participación de los hijos. Normalmente, como principio procesal, en todo proceso judicial son públicos. Públicos en el sentido de que tú puedes tener conocimiento del proceso y el expediente. Entrando a la página del Poder Judicial, tú puedes tener conocimiento del expediente. Pero público también en el sentido que tú puedes ingresar a una audiencia para ver de qué trata. Los estudiantes suelen hacerlo. Pero, en este caso, esta publicidad o este principio de publicidad de poder ingresar a una sala, a un juzgado, está prohibido. Porque acá quienes intervienen también sus hijos. Son los hijos. Entonces, como tal, estos hijos requieren mayor protección. Este tema de que también intervengan los hijos es muchas veces una de las razones por las cuales uno demanda, porque no quiere exponer a sus hijos ante un proceso judicial del cual ellos se van a ver afectados y enfrentados entre padre y madre. Entonces, por esta razón es de que a veces no se demanda. Pero cuando ocurre la demanda, puede ocurrir varias situaciones. Puede que los hijos estén adoctrinados por uno de los padres. ¿Y qué haces en ese caso? Y lo traigo a colación porque también es importante. Supongamos que la madre dice, mi padre, la madre adoctrina al hijo y le dice, di que tu padre te maltrata, di que tu padre te pega, di que tu padre no te quiere, di que tu padre no te viste, no te ayuda o no le importas. Bien, el hijo va a declarar ello. Entonces, no es una declaración de verdad. Y esto es peligroso porque la opinión del hijo se toma en cuenta, sobre todo para decir o decidir con quién quedarse. Por eso es que es importante la cámara de Gesell. Una cámara de Gesell es un espacio bien cómodo, sin intervención de padre y madre, para que los hijos, a través del juego, participen con una persona declarando, repito, a través del juego, lo ocurrido. Entonces, un psicólogo, un especialista de menores va a interactuar con este menor y poco a poco el niño va a decir la verdad. Y eso es importante, esta cámara de Gesell. Pero en estos procesos judiciales se permite que el hijo intervenga, pero la participación de los niños en esta audiencia única es parte de una actividad probatoria. Los hijos pueden decir con quién quedarse, con quién no. Los hijos pueden decir si el padre realmente los apoya o no los apoya. El problema es, y por lo cual también fue criticado, es que ¿cómo sabes realmente la madurez del niño? Y acá simplemente la norma señala que eso depende del juez. Dependerá de la edad y la madurez del niño, que queda a criterio muy subjetivo del juez. Entonces, ¿el juez va a saber que un niño con 8 años es maduro? ¿Cómo puede saberlo? No lo sabe. Entonces, eso dista mucho de algo que sea útil. Bien, porque el juez, para empezar, no es un experto, no es un psiquiatra, no es un psicólogo, bien, no tienes experiencia con niños, es una persona que se encarga en el derecho. Entonces, eso es una crítica que se le ha hecho a esta directiva 007. Los niños no tienen a veces la suficiente madurez, aún teniendo cierta edad. Entonces, es importante la participación de los hijos, pero esto no debería ser de discrecionalidad subjetiva del juez, sino debería intervenir una persona experto para determinar la madurez mental del menor. Bien, tomarlo en cuenta. Pasamos a la siguiente. Ahora, ya tenemos esta audiencia única. Ya sabemos que debe ser oral. Ya sabemos que puede haber una conciliación. Ya sabemos que se llevan a cabo todas las actuaciones probatorias, incluso en rebeldía del demandado. Y también sabemos que si el demandado no participa en el proceso, bien, pues en este caso, igual el proceso continúa en su rebeldía. Pero ¿y qué pasa? Y como comenté inicialmente, ¿qué pasa si ambas partes no concurren al proceso? El proceso, por lo general, en todo proceso a instancia de parte, se cae. Por lo general se cae. ¿Y esto qué significa? Que el proceso no va a seguir, porque no hay interés, pero que hay un interés superior que es el del niño. Entonces, igual sí o sí va a haber sentencia. Aunque el artículo 203 del Código Procesal Civil establece que la no concurrencia implica conclusión, en este caso, dado la directiva 007, van a tener una sentencia. Pero esta directiva viene por precedentes anteriores, por el tercer pleno casatorio, por el Código del Niño y del Adolescente, por la flexibilización de las normas y por todas las modificaciones que han habido previas a estos procesos que requieren mayor tutela. Bien, pasamos al siguiente.
Bien, ahora, también es importante entender que puede que los padres tengan una reconciliación. Y esto es importante porque incluso aunque los padres tengan un proceso judicial de divorcio y estén en el proceso judicial, los padres pueden tirarse para atrás de este proceso. Y no es que tirarse para atrás signifique conclusión del proceso. Significa que si tú, por ejemplo, demandas el divorcio y dices, no me quiero divorciar, pero sí me quiero separar de ti, podrás continuar con un proceso de separación de hecho. La separación de hecho no es un divorcio, es una separación nada más, que te permite el alejamiento del hogar. El divorcio significa, de carácter personal y patrimonial, pérdida del matrimonio, de la herencia y del vínculo que hay entre ellos. Pero en este caso podemos cambiarlo a una separación de hecho. Lo mismo podría decirse de la pensión de alimentos. Si podemos en un divorcio volver atrás, dando siempre importancia a la unión, al matrimonio y al hogar, también podemos buscar la reconciliación, bien, aunque existe un proceso judicial del cual se pida tutela. Bien, entonces, si existe dentro del proceso una reconciliación de los padres, ellos tienen que darle cumplimiento a esa reconciliación. Entonces, el juez no podrá, aún teniendo un proceso judicial, emitir una sentencia si es que las partes, previa a la sentencia o posterior a la sentencia, se reconcilian. Pero el juez tiene que tener conocimiento y las partes tienen que saber que en este caso es un acuerdo que implica siempre buscar la tutela y protección de la familia. Entonces, volvemos a una situación anterior y ya se rescinde de la afectación de la pensión de alimentos. Por eso es que muchas veces hay veces que las personas dicen, bueno, ok, ya me reconcilié con mi pareja, ¿qué tengo que hacer? Y algunas personas te dicen, bueno, tendrás que ir a un centro de conciliación y presentar un acta de conciliación indicando que ya no hay pleito y te has conciliado con la persona y eso presentarlo al juzgado. Eso no es cierto. Simplemente tienes que ir al juzgado y presentar un escrito, bien, por ambas partes. Ambas partes lo firman, ambas partes con su firma digital, una firma legal, bien, y dan su declaración al juez de que hay reconciliación. Y con ello el proceso concluye y evidente también la medida cautelar va a concluir. Y el efecto de la sentencia de alimentos también concluye. Entonces, por tanto, todo vuelve una actuación anterior, porque se prima, se privilegia, se tutela siempre el hogar y la familia. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, y por último, el tema importante del valor de la oralidad. Es muy importante y cada vez más, ya lo vimos hace varios años en el proceso penal y también se sabía que en los procesos civiles iban a haber más la oralidad, lo mismo que ocurre en los procesos laborales. En este caso, el juez siempre va a promover la oralidad. Por tanto, todas las partes que actúan en esta audiencia única participan, bien, declarando de manera verbal. Por eso es que es importante también la actuación del abogado, pero no es indispensable, sino que también pueden actuar como que no, dependiendo de las partes. Ahora, esta oralidad también implica que los hijos pueden participar y también implica que va a haber un registro de la audiencia única, lo cual implica una grabación, bien, a través de un audio, un video, que incluso las mismas partes pueden pedir una copia de lo mismo y va a poder ser, y va a tener que ser incorporada en el expediente. ¿Y por qué es incorporada? Porque cada vez más estamos prescindiendo de las hojas, estamos prescindiendo ya de utilizar las hojas, de utilizar la presencialidad y, bueno, dado la situación de pandemia, nos estamos acomodando a una realidad que ya funciona en Europa, pero que acá recién, dado la situación, nos estamos acoplando. ¿Bien? Entonces, el valor de la oralidad es importante porque tenemos una audiencia única y en esta audiencia las partes actúan declarando su derecho. El abogado va a participar, evidentemente, pero las mismas partes pueden hacerlo solo. Acá lo importante también es lo que percibe cada uno, cuánto percibe el padre, cuánto percibe la madre. Bien, y en este caso también la declaración o manifestación de los hijos. Bien, la declaración de verdad del padre, su declaración jurada. Y también las observaciones que se hagan sobre los medios probatorios. Porque la madre puede que declare, bien, o presente un medio probatorio que es
una empresa donde él es gerente general. Y al fin de cabo, ese medio probatorio no tiene ninguna validez porque nunca generó esa empresa ningún beneficio económico. Entonces hay que tachar la prueba, ¿bien? Porque no tiene pertinencia, ¿bien? Y no es válida para el proceso, dado que realmente no podemos de ahí tomar en cuenta que este señor percibe ingresos, ¿bien? Esto es mi participación que quería comentarles conforme a esta directiva 007 que modifica un poco más lo que es el tema de la pensión de alimentos con oralidad, virtualidad, bien, lo que es en todos los procesos judiciales, pero también importante tomar en cuenta el tema de lo que es el admisorio, aunque sea inadmisible, la fecha de 10 días para la audiencia única. Bien, la concentración de actos procesales en un solo día para resolver, porque acá también tenemos los alegatos finales y el juez el mismo día de la audiencia única emite sentencia, lo cual anteriormente no ocurría. Anteriormente el juez podía emitir sentencia en una fecha posterior. Al día de hoy no es así. Al final de la audiencia única emite sentencia. ¿Bien? Lo cual es un gran avance. Bueno, eso sería todo por mi parte y nuevamente agradecer bien a Fiorella y a CLP por la invitación y la participación. Sí, doctor. No, más bien gracias a usted. Ha sido de verdad una ponencia muy buena, bastante dinámica, bastante bien desarrollada. Creo que ha sido una muy buena oportunidad de poder tenerlo aquí. Pues CLP está más que agradecido y de hecho invitarlo en una siguiente oportunidad que se presente para un nuevo evento. Tenemos preguntas, de hecho, entonces les voy a leer algunas y si alguien desea levantar la mano para poder usar el micro sin ningún inconveniente lo pueden hacer. Ok, la primera pregunta es de Cristian Villadoma y es la siguiente. Ay, perdón, mi internet es... Ok. Buenas tardes. Mencionó que en cierto caso en donde la madre de familia sufre violencia, se puede solicitar una medida cautelar que será resuelta aproximadamente en un día. ¿Esta medida cautelar reúne los mismos requisitos que los dispuestos en el Código Procesal? Siempre, por supuesto, como es una medida cautelar, significa que tenemos un proceso cautelar y siempre van a haber los presupuestos de las medidas cautelares. ¿Y cuáles son los presupuestos? Bien, la urgencia, la verosimilitud, el peligro en la demora, bien, y en algunos casos contracautela, pero acá no hay contracautela, pero siempre siguen con los mismos presupuestos de un proceso cautelar. Y recuerden que el proceso cautelar es un proceso que forma parte del proceso principal, o sea, tienes el proceso principal que es demanda de alimentos y tienes el proceso cautelar, que es autónomo, sí, pero que existe porque existe un proceso principal. Si no existiera proceso principal, no hay un proceso cautelar, pero sigue la misma estructura de la demanda y con los presupuestos de las medidas cautelares, los de siempre. Bien, razonabilidad, verosimilitud, peligro en la demora. Ok, doctor. De hecho, Cristian Villadoma desea usar su micro, entonces deseo el uso de la palabra porque al parecer tiene más preguntas. Sí, por supuesto. Gracias. Doctora Espinosa, muy buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Gracias. Usted había mencionado que una resolución administrativa 332/2018 se permitía de que la demandante pueda solicitar la afiliación y de manera accesoria los alimentos. En este tipo de procesos, ¿seguimos en la vía sumarísima o cambiamos de vía? Seguimos en la vía sumarísima, porque tú sabes que filiación es sumarísimo, alimentos también es sumarísimo. Solo que con esta directiva y con esta ley que se dio, y me parece muy acertada, porque aunque tengamos dos procesos principales, ¿por qué tener dos procesos principales? Si la filiación ya indica que este señor es el padre, hay que ver ahora en este mismo proceso, de manera accesoria, que sigue la suerte del principal, la pensión de alimentos. Entonces hay que ser mucho más céleres. Y me parece muy acertado tener esta ley que modificó y la pone como principal y la otra como accesoria, pero sigue siendo sumarísimo. Pero además de ello, sabiendo que es sumarísimo, ahora todavía es mucho más célere con la virtualidad y la oralidad. Ok, pero cuando se plantea también el tema de la afiliación, ya se descartaría la opción de poder plantear alguna medida cautelar con respecto a los alimentos, o No, esperaríamos la respuesta de la afiliación. Esperaríamos. Primero, y hay que esperar necesariamente porque primero necesariamente tenemos que tener el proceso donde se reconozca como padre. Hay que darle la oportunidad para que él diga, soy el padre o me hago la prueba de ADN. Desde el momento en que se hace la prueba de ADN, automáticamente es padre.
bien, o su negativa de hacerse la prueba de ADN, automáticamente es padre. Se demanda, se corre traslado, toma conocimiento, tiene 10 días hábiles y ya con ello ya tiene la sentencia. Y con ello ya inmediatamente se da cumplimiento a que deba reconocer al hijo. A partir de ahí empezaremos con lo que es la medida cautelar anticipada, bien, la temporal sobre el fondo y el proceso de alimentos como hemos estado viendo. Ok, doctor. Y última pregunta, y espero no molestarle. No, para nada. Encantado. Usted mencionó que durante el proceso también se pueden dar la conciliación judicial como extrajudicial, pero antes de iniciar el proceso, ¿es obligatorio que la demandante mande a conciliar o no? Bueno, la ley establece que sí, que deben conciliar, pero muchas personas presentan su demanda sin conciliar y el juez las admite a trámite. Bien, entonces, aunque la norma establece que siempre debe haber una conciliación para alimentos, los juzgados son discrecionales en que se dé cumplimiento o no. Entonces, lo que entendemos que debe ser una obligación termina siendo una discrecionalidad. Entonces, aunque se pida, muchas veces no se cumple. Sé que si presentas tu demanda sin conciliación, muchos jueces no te van a rechazar la demanda. Pero esto es aún a pesar de la ley que regula la conciliación. A pesar de la ley. A pesar de la ley. Y me ha pasado en varias ocasiones. Me ha pasado. Así que por eso te digo, el juez tiene discrecionalidad y también tiene sentido, porque si es una persona que de por sí no tiene intención de llegar a una situación armoniosa, de cumplir con los hijos, ¿por qué conciliar? Y recuerda que tenemos el tercer pleno casatorio, facultades tuitivas, flexibilidad de la norma. Entonces, bajo este criterio, no cumplo con la obligación de la conciliación. Porque si ya vemos la actitud del padre que no quiere cumplir y por algo tengo que demandar alimentos, entonces con mayor razón, quítame de la obligación de la conciliación. Ok, doctor. Muchísimas gracias. Vale. Doctor, tenemos otra pregunta. Es de George Haro y dice lo siguiente. Buenas tardes, doctor. ¿El tema de la prescripción no afectaría el interés superior del niño y adolescente? Porque a la interposición de la demanda por pensión de alimentos prescribiría a los 15 años de acuerdo al artículo 2001, inciso 5. Hay casos en los cuales el padre abandona a la cónyuge y a los hijos. Correcto, es una buena pregunta, por supuesto. En el caso de la prescripción, normalmente son 10 años, pero en las sentencias que adquieren calidad de cosas juzgadas a los 15, eso es correcto. Pues en este caso sí, prescribe los 15 años. La madre tiene la sentencia y no hace nada. Pasan 15 años y nunca pidió que se ejecute. No tuteló sus intereses. En ese caso, ¿qué hacemos? Si debe continuar teniendo derecho, no, tendrá que volver a demandar y todo ello ya prescribió. Entonces, si pasaron los 15 años, nuevamente tendrá que tener que accionar vía judicial para tutelar sus intereses. Ok, doctor, muchas gracias. Entonces, ahora sigue Elida Linaja, entonces le voy a ceder el uso de la palabra porque desea hacerlo oral, por favor. Elida, ¿estás ahí? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Ya. Doctor, gracias por su ponencia, fue muy clara y muy didáctica. Mi pregunta era, doctor, de repente en el otro extremo del tema a tratar, pero en el sentido de que, así como usted lo manifiesta, la carga, perdón, los procesos de alimentos son un poco lentos a la realidad. La carga procesal es bastante alta. En ese sentido, ¿usted cree necesario o oportuno la creación del juzgado del niño para que se vean netamente los procesos de alimentos, aumento de alimentos, variación de la forma de prestar alimentos, la filiación, que es que tiene que ver con el niño, porque si lo que estamos tutelando bajo nuestro marco jurídico peruano es al niño, entonces creo oportuno la creación de un juzgado del niño. ¿Cree que esto va a mejorar la atención o el amparo para el niño? Mira, yo no lo creo. No lo creo por varias razones. Primero,
porque el Poder Judicial no tiene presupuesto. Entonces, es muy raro que vaya a ocurrir. Segundo, porque es un proceso que no requiere no requiere una mayor especialización. O sea, es un tema que no es tan complicado de ver. Entonces, ya tenemos al juez de familia o al juez de paz letrado. Sí se han creado juzgados, por ejemplo, los juzgados comerciales son una especialidad de la vía civil. ¿Pero por qué? Porque ven temas de concursales, de personas jurídicas, de títulos valores, y lo cual sí se requiere un juez distinto, porque la vía civil es muy amplia, como sabes. Pero en este caso, no considero que deba crearse un juzgado especial con un juez especial para el niño. El juez de familia está bastante bien preparado, o el juez mixto en los lugares donde haya que ver distintas materias también está bastante preparado para ver estos temas. Y recuerda que es un proceso sumarísimo, no requiere mayor actividad probatoria. Entonces, ¿qué se ve en un proceso de alimentos? Si él cumple la pensión, si él cumple con sus deberes alimentistas, si los ingresos que tenga. ¿Qué se ve en la tenencia? ¿Quién se queda con el hijo? ¿Qué se ve en la filiación? Si él es el padre. ¿Qué se ve en el régimen de visitas? Pedir el cambio, con externalización, sin externalización. Entonces, no requerimos realmente, creo yo, bien, salvo otros pareceres, que tengamos que tener un juzgado más especializado. Y además, por experiencia, te diría que el Poder Judicial no invertiría en estos temas. Bien, doctor, gracias por su apreciación. Gracias. Doctor, tenemos 2 preguntas más, por favor. Estas las han redactado y son las siguientes. La primera es, ¿se puede dar el caso en el que la demandante solicite alimentos o incremento de los alimentos que ya ha ido recibiendo? Sí, claro, por supuesto. Como yo les comenté, la sentencia de la pensión de alimentos, aunque tiene calidad de cosa juzgada, y es cosa juzgada formal, excepcionalmente en ciertas pretensiones como alimentos, tenencia, régimen de visitas, podemos modificarlo. El régimen de visitas con externalización o sin externalización. La tenencia, que la tenga la madre y ahora la tenga el padre. Y alimentos, que se dé el aumento, la reducción o la cancelación. Entonces, evidentemente sí podemos modificarlo. Y por eso es que también les comenté el pleno distrital. En el pleno distrital se menciona de que aunque el padre no tenga capacidad económica, y por lo general la norma establecía que tenías que estar al día de los pagos para pedir la reducción, este pleno permite, sin estar al día de los pagos, por no tener capacidad económica, pedir la reducción de la pensión de alimentos. Entonces, claro que sí se puede, sin ningún problema. Gracias. Tenemos la siguiente pregunta, que es la siguiente. Si bien es cierto, este nuevo proceso simplificado y virtual de pensión de alimentos busca mejorar el actual proceso, teniendo un acceso a la siguiente justicia de forma rápida, también se pueden presentar deficiencias. ¿Cree usted que es necesaria una reforma integral del proceso de alimentos? Reforma integral no, porque ha tenido muchas modificaciones y para bien. Yo creo que cada vez más está mejorando y espero, porque en realidad he visto demandas de pensión de alimentos de hijos mayores de edad o menores de edad que dura 2 años. ¿Cómo una demanda y una sentencia puede demorar 2 años? Y ni siquiera segunda instancia, en primera instancia. Es vergonzoso, ¿bien? Porque si no pides la medida cautelar temporal sobre el fondo, vas a esperar hasta la sentencia. Por eso es que muchas personas dan vuelta a la norma y utilizan la violencia contra la mujer. Entonces, debe o está mejorando más y ahora, dada la realidad, va a mejorar mucho más. Pero mejorarlo más, ¿en qué sentido? Yo creo que más que mejorar, debería el Poder Judicial crear más unidades, bien, más juzgados en distintos lugares, donde no llega la justicia sobre todo, o donde ya hay sobrecarga procesal. Y ahí viene el gran problema, porque el secretario, el especialista, el archivero, el notificador, ellos tienen instrumentos muy deficientes. Es como que tú quieras llegar, por ejemplo, ahí que en 3 horas, pero tienes un carro del 60 que no va más de 40 por hora, 40 kilómetros por hora. Entonces es imposible. Entonces tienen herramientas muy deficientes. Eso genera que también sea deficiente el proceso. Por ello es que requieren actualizarse e invertir en el Poder Judicial.
pero más herramientas de las que tienen. Creo que lo que se está dando recién al día de hoy y poco a poco se está llevando a cabo, primero hay que ver cómo funciona y si está funcionando bien, porque esta directiva que les comento es de junio. Entonces hay que ver cómo va, todavía no sabemos. Yo sugiero esperar un poco de tiempo, pero mejorar el sistema del Poder Judicial, que es lo más importante. Gracias, doctor. Tenemos una última pregunta, por favor, perdone la cantidad de preguntas. Encantado. Es un tema interesante y siempre llama muchas preguntas, sí. Sí, de hecho, y ha tenido bastante acogida. Esta última pregunta es la siguiente. Respecto a la carga de la prueba en el caso de la filiación, en caso este padre no se presenta conforme al plazo, ya no podrá presentarse porque precluyó su momento para presentarse al proceso o responderla. Si bien las preclusiones contribuyen a una celeridad en el proceso, ¿no consideraría una rigidez en las preclusiones? Ello debido a que en el momento de no contestar la demanda se le consideraría rebelde y se aceptarían los hechos alegados por la otra parte demandante. Es correcto lo que dice, la pregunta, porque a fin de cabo, claro, uno puede decir, oye, pero esto es muy rápido, yo no tengo derecho y me van a aclarar padre de alguien. Sí, pero acá prima siempre el interés superior del niño y debe ser tutelado. Entonces, por más que uno consideren que es afectado, siempre va a primar el interés superior del niño. Y te pongo un ejemplo. Un señor reconoce un hijo, ¿bien? Porque se comprometió con una señora con quien creía que iba a pasar toda su vida y a los 4 años se separa de ella, pero lo reconoció a su hijo, sabiendo que no era hijo de él. Él después quiere desvincularse de ella y también del hijo. ¿Puede desvincularse del hijo quitándole su apellido? No. Lo mismo podría ser a la inversa. Este señor no creía que era su hijo y ya han pasado 8 años y ese hijo que no es su hijo, él se hace la prueba de ADN. Él hace la prueba de ADN y sale negativa y no es el padre del niño. Podría pedir no ser padre del niño y que se revoque esa partida de nacimiento donde él lo ha reconocido. No se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque prima un interés superior, el del niño. Entonces, por más que tú no seas el padre, si tú lo reconociste y el hijo ya tiene cierta edad, no puedes, bien, pedir la nulidad de esa partida de nacimiento, porque siempre prima el interés superior del menor. Lo mismo ocurre en este ejemplo. Aunque tú, lo normal en un proceso judicial es que actúes en el momento que corresponda y sea muy rápido, siempre prima el interés superior del menor. Entonces, el hijo no puede quedar en una situación de ambigüedad. Entonces, tiene que respetarse bien los plazos y tutelar sobre todo sus intereses de él. Y aunque tu derecho precluya, no se puede actuar de manera extemporánea. Si tú no tutelaste el derecho, no contestaste la demanda, bien, sabiendo que tenías que estar debidamente notificado, que estabas debidamente notificado, quedando constancia de ello, pues en este caso, él va a ser reconocido como padre. Bien. Muchas gracias, doctor, por absolver todas las consultas de los participantes el día de hoy. Bueno, continuando con el programa, siguen las palabras de clausura de esta primera conferencia magistral en Derecho Procesal Civil y